Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Del versículo 1 al 5. Ya, Ezequiel capítulo 37, del versículo 1 al 5. Amén. Si lo encuentra, se pone en pie. Ya, todos lo encontramos, ¿verdad? Para darle lectura a su palabra, entonces lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así su palabra: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amén. Tome su asiento, mi hermano. Amén. Una palabra muy conocida quizás. Amén. Muy leída, muy escuchada. Y primero quiero introducirnos al texto de Ezequiel. Ezequiel resulta un libro precioso para leer, pero a la vez muy profundo. Hay cosas que no logramos entender a simple vista. También es muy revelador el libro. Dentro de los profetas que combaten la idolatría en el pueblo de Israel, en el cual este mismo pueblo se vio inmerso, no solo en una época, sino por muchos años. Israel, usted sabe que cometió mucho pecado, ¿sí? Recuerda usted que en un periodo de los reyes, cuando se iban sucediendo cada uno, cada rey que sucedía era peor y llevaba al pueblo a idolatría, llevaba al pueblo al pecado. Entonces, dentro de los muchos profetas que combaten, que profetizan, que entregan, que ministran en contra de la idolatría, contra la falsa adoración a los falsos dioses, también en el ambiente espiritual, social, se destaca justamente el profeta que hemos leído, que es el profeta Ezequiel. Pero hay algunas principales, ¿sí? Algunas cosas principales que destacan, que evidencian cuál fue la lucha, cuál fue la palabra, el mensaje. La voz del profeta Ezequiel, necesito que preste atención a esta introducción, ¿ya? La voz del profeta Ezequiel es dada en los días más oscuros del pueblo de Israel. De que el pueblo de Israel había vivido hasta el tiempo en el periodo más oscuro. La forma en que vive la nación de Israel, tanto el reino del sur como el reino del norte, es deplorable. Cuando hablamos de la caída de la nación, la caída del Estado judío, ¿sí? Está inmerso dentro del panorama profético de Israel. Recuerde usted que cuando el pueblo cae en pecado, desde el profeta Amós, que es el primer profeta que se levanta, ¿sí? Importante dentro de la nación, viene a decirle: cambien su actitud, dejen de adorar a otros dioses, o si no yo voy a venir y algo voy a hacer. Después lo sucede el profeta Oseas, el profeta Miqueas, y así muchos profetas que el Señor levantó para que el pueblo cambiara su forma de vida. Entonces hay una caída, el reino de Judá, el estado de Judá había sido destruido. Y cuando hablamos de esta destrucción, no solo es social, sino que abarca todos los ámbitos. Recuerde cuando vienen los babilónicos, vienen y destruyen el reinado, destruyen el templo, destruyen el sacerdocio, destruyen a los levitas, los que administraban la política, las casas, las murallas, todo lo que a usted se le ocurra, todo eso fue destruido. Todo se vio afectado. Ricos, pobres, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos se vieron inmersos en esto que les tocó vivir tan terrible.
Es más, se cree que cuando los israelitas iban deportados, iban de camino a Babilonia, esto lo dice la historia, ellos ni siquiera podían detenerse para hacer sus necesidades. Imagínense lo que es eso. Ellos de camino en el desierto, ellos hacían sus necesidades. Imagínense lo terrible que fue ser deportado a otro lugar. Bendito sea el Señor. Y el imperio babilónico toma posesión en todo, de todo. Recuerde que saquean el templo, sacan las riquezas, sacan todo lo que hay. El pueblo está cautivo. Ellos veían destruida la nación, vieron destruido el templo y todo lo que alguna vez estuvo ordenado, bien establecido, ahora está totalmente destruido. El panorama, claro que es triste, claro que es desolador. Los profetas, los cánticos, las endechas, las palabras de lamentaciones son muchas. Y uno de los que más expresa esa situación y que también responsabiliza al mismo pueblo, porque el pueblo no podía decir, Señor, ¿por qué nos trajiste aquí? No, ellos estaban ahí, ellos iban de camino al cautiverio porque fueron porfiados con el Señor. Sí, porque a veces todos le echamos la culpa al Señor, pero bueno, y nuestras responsabilidades, ¿dónde está nuestro compromiso? ¿Dónde estaba el amor del pueblo? Y justamente el profeta Jeremías habla y expresa esta situación y también responsabiliza al pueblo. Fue culpa del pueblo que estuvo ahí, por eso están ahí. Y las lamentaciones nos explican y nos presentan cuál fue el dolor del corazón de la nación. Justamente, ¿por qué? Por vivir lejos de Dios. Porque ¿cuántos pueden decir que lejos de Dios no hay nada bueno? Lejos de Dios no hay nada que salga bien, ¿sí? Todo es caos, todo es preocupación, todo es destrucción. Lejos de Dios todo se pierde. Bendito sea el Señor. Por eso dice la palabra, bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Gloria a Dios para siempre. Entonces, el profeta Ezequiel vive todo este periodo, tiempos duros, difíciles para la nación. Por años el pueblo se había vuelto a otros dioses, a otras costumbres, habían cambiado a Dios. En los días de Elías el profeta combate, usted sabe, con muchos profetas de Baal. Y en vez de menguar todo eso, se sigue filtrando época en época y se va creciendo y va fortaleciendo la adoración a otros dioses, olvidándose así del único Dios que los había creado, que los tomó, que los sacó de Egipto con mano poderosa, que los acompañó, que les entregó una tierra, pero ellos se olvidaron de Dios. Y esto va filtrando de época en época hasta que llegamos acá al periodo de Ezequiel. También en este periodo observamos a profetas mentirosos que profetizaban solo el bien para su pueblo. Solo el bien. Palabras de bienestar, palabras de bien le pegaban en la espalda al rey. Habrá lluvia, habrá cosecha, seremos prosperados. Esto era lo que se predicaba. Por eso es que Jeremías fue rechazado. Porque Jeremías va en contra de esa mayoría que creía, que confiaba en todas esas palabras. Por eso el profeta Jeremías dice, ¿para qué me hacen predicar? Si todo lo que digo nadie me cree. Porque habían puros profetas mentirosos que querían ocultar su pecado, que querían ocultar su falta de devoción a Dios. Entonces, aquí el profeta denuncia todas estas prácticas. Establece verdades que nadie se había atrevido a hablar. De hecho, responsabiliza el pecado de cada cual, diciendo que cada uno es responsable de lo que hace. El alma que pecare, esa morirá. El hombre que peca recibe el juicio. Bendito sea el Señor. Entonces, determina que el mal que vive el pueblo, lo que pasa y acontece, le está diciendo es por causa de su propio pecado. Pero mire qué bueno Dios. El profeta Isaías nos dice en el capítulo 40, cuando ellos llegan recién al cautiverio, Dios les dice, consolaos, consolaos, pueblo del Señor. Aunque ustedes fallaron, yo estoy con ustedes. Yo los vengo a acompañar en el cautiverio. Así es nuestro Dios, pues. Entonces el profeta Ezequiel, esto es lo que quiero que entienda, el profeta Ezequiel le toca vivir toda esta parte de la historia de Israel. Compleja, difícil, dura. Y hay muchas cosas que el profeta no logra comprender. El mismo profeta no logra comprender.
y por el mismo Espíritu de Dios, Dios lo hace vivir cosas difíciles, extraordinarias. Y con su propia vida, la propia vida del profeta, ejemplifica el estado de la calamidad de Israel. Lo hace dormir tanto tiempo por un lado, tanto tiempo por otro. ¿Sí? Dice literalmente en otras versiones que Dios lo lleva de las patillas a Ezequiel. Imagínense, para demostrarle de lo que Dios tiene que hacer con el pueblo. Tiene que ver morir a su propia esposa. Entonces, siente como su propia lengua se pega a su paladar para solo referir las palabras de Dios. Ezequiel no quiere interferir con ningún pensamiento suyo. Lo único que quiere hablar Ezequiel es la palabra del Señor. Eso es lo que él quiere. Entonces él vive, experimenta toda esta realidad del pueblo. De cómo son las sentencias para los reyes, para los que están a cargo de la ciudad, sentencias que obran para mal, para los desobedientes, para los que prefieren la mentira. Ezequiel habla de todas estas cosas. Habla de todo esto. Sentencia para cada uno de ellos. También vemos inmerso en ese tiempo la soberbia, la altanería, la arrogancia humana, que siempre va a tener el rechazo de Dios, siempre lo va a tener. Jamás Dios al soberbio lo va a mirar de cerca, sino que la palabra dice que al altivo, al soberbio, lo mira de lejos. Entonces Ezequiel es un profeta muy simbólico. Tan simbólico que utiliza 72 veces la misma frase. Utiliza esta expresión: y sabréis que yo soy tu Dios. 72 veces. Para identificar lo que se mueve, el actuar, lo que se está procediendo, no es por causa del descontrol, sino porque Dios así lo permitió. Porque a veces pensamos así, vivimos situaciones difíciles y creemos que nuestra vida se salió de descontrol de Dios, pero no es así. No es así, Dios siempre tiene todas las cosas en control. Y tan así que Ezequiel dice, si ustedes se alejan, son las consecuencias que ustedes están viviendo, cautiverio. Pero si ustedes se acercan a Dios, va a haber paz para su vida y su corazón. Acerquémonos a Dios, hermano, acerquémonos al Señor y habrá paz para nuestra alma, habrá paz para nuestro corazón, hermano. Vamos al capítulo 37, que es lo que hemos leído, y ahora continúo con las 2 horas de predicación, hermano. La visión del capítulo 37 es muy grande, gigante, hermano. En más de una ocasión, como partía diciendo, lo hemos leído muchas veces, lo hemos escuchado, hemos oído de predicadores, y también hemos escuchado entre esos pentecostales chistosos que dicen, soy terrible hueso seco, ¿no es cierto? Claro, de una o de otra manera hemos escuchado esta palabra, donde se expresa una restauración futura para el pueblo de Israel. Y solo con leerlo es maravilloso, es espectacular lo que acabamos de leer, hermano. Aquí parte la restauración de aquellos que estaban muertos, de aquellos que muchos los tenían por muertos, por secos. Comienza la restauración. El panorama del Valle de los Huesos Secos se transforma en un desafío para el profeta. Y ya vamos a ver por qué. Un desafío complejo, difícil. Es linda la expresión, la mano de Jehová, versículo 1, vino sobre mí. Es como algo así, te aparto porque algo quiero mostrarte. Eso le está diciendo Dios a Ezequiel. Ven para acá porque algo te voy a mostrar. Quiero llevarte a ver esto. Esto es lo que necesito que tú veas. Eso te está diciendo. Una vez apartándole el Señor al profeta, apartándole el Señor, se transforma en un desafío. Un desafío porque lo que ve, ¿cómo es? Un panorama terrible, hermano. Terrible el panorama. Un panorama de muerte. La cantidad de huesos es sin número. O sea, son muchísimos los huesos, dice la misma palabra del Señor. Él comprende de inmediato, el profeta, que esos huesos son parte suya. Son parte de su pueblo. Mire lo que tiene que ver el profeta. Comprende la realidad que está viviendo la nación. Comprende lo que Dios le está mostrando. Alejarse de Dios, salir de su presencia, solo traerá muerte y fracaso. Es decir, lo que le muestra es un futuro no esplendoroso. Dios le está mostrando un futuro cercano. Y el futuro cercano
no era nada de prometedor. Estaba viendo huesos y además estaba viendo huesos secos. O sea, no hay un futuro esplendoroso. Ni siquiera hay un ápice de misericordia en eso, porque solo ve muerte. Y mire usted, hermano, esto quiero que aprendamos el día de hoy. Resulta de mejor manera entender cómo nos enseña la ley del Deuteronomio. Dice que cuando un cuerpo muerto no es sepultado, no es digno. No es digno. ¿Y dónde estaban los huesos? ¿Estaban en tumbas? ¿Estaban sepultados? Estaban esparcidos por el campo, no eran dignos, no tenían una dignidad. Todos esos huesos estaban tendidos sobre la misma tierra. Ninguno de ellos tuvo ningún tipo de sepultura. No son hallados dignos. Eso está diciendo el Señor. Ninguno de ustedes es hallado digno. El profeta se acerca a los huesos, aún sabiendo que está prohibido tocar un cuerpo muerto. Versículo 2. Acompáñeme ahí. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí, eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y esto es un poco ilógico, porque si ya están muertos, ¿cómo debieran estar? Secos, pues, hermano. Si ya están muertos, debieran estar secos. Pero el Señor quiere redundar en esta imagen. Para algunos no sería necesario decir que estos huesos estaban secos. Ya con decir huesos está hablando de muerte, está hablando de sequedad. Porque ya están los huesos. Y lo que ves es un campo de huesos. Pero la palabra de Dios siempre va a ser intencional en todo. Porque Dios no habla por hablar, Dios no dice por decir. Dios siempre tiene un sentido, Dios siempre tiene una dirección en todo. Él apunta bien, ¿sí? Donde dirige el mensaje. No como nosotros, pues, hermano, que de repente hablamos por hablar. Ya, pero ese es otro mensaje, ya. Entonces Él va a especificar que están los huesos secos. Va de la mano con la pregunta que Dios le hará a Ezequiel. Dios lo toma de su mano y lo lleva en el espíritu. Y la visión, ya dijimos, es desoladora, es de muerte, es de tristeza, es de ruina, es de calamidad. Y póngale todo lo que usted quiera. El profeta entiende que ese es el futuro de Israel por causa de la maldad, por causa del pecado. El profeta experimenta porque entiende la realidad hacia donde el Señor lo está llevando. Él entiende el campo de los huesos. Entiende el mal de su pueblo. Comprende que la nación ha sido indolente, ha sido soberbio, ha sido desleal con el Señor. Comprende que la gran mayoría de ellos se han creído autosuficientes, arrogantes. Y la verdad es que Ezequiel, con un panorama así, no ve ningún buen futuro. Él le estuviera mintiendo al pueblo si le dijeran, ¿saben qué? Tenemos un futuro prometedor. Porque no es así. A la mirada del profeta al campo, de los huesos secos que ve de millones de huesos, no tiene ningún futuro. ¿Qué podría usted apreciar, hermano? ¿Qué podría usted vislumbrar si el Señor le hubiese mostrado eso a usted? ¿Qué podría usted destinar para ellos? ¿Puede hacer algo usted con los huesos, hermano? Nada, ¿qué hacer con los huesos? ¿Hacia dónde proyecta esta linda imagen de los huesos? No hay. ¿Sabe lo que yo haría, hermano? Agarraría unas buenas palas, hermano, me llevaría a todos los varones y haríamos un hoyo grande y todos los huesos abajo de la tierra. Por último, para darle dignidad a todos esos huesos. No se puede hacer nada más que eso. Pero por eso decimos que Dios no dice las cosas por decir. Y aquí viene la palabra del Señor, que le da más potencia, que remarca que en esos huesos, que además están secos en gran manera, que frente al panorama desolador del profeta, se le transforma ahora en un mayor desafío para él. Si ya era un desafío, si ya era terrible ver lo que él estaba viendo y entender por qué estaba ahí, la palabra de Dios le redobla el desafío. Vamos al versículo 3. Y me dijo, el Señor le dijo al profeta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Claro, nosotros respondemos al tiro, Señor, tú lo sabes. No, pero
esperemos un momento. El Señor le está haciendo una pregunta. Y la pregunta se la está haciendo entendiendo todo lo que él había entendido, que no había nada bueno, ningún futuro prometedor para eso. No sé si me entiende lo que le estoy diciendo. ¿Vivirán estos huesos? Claro, porque en el fervor de un culto, en la alegría de un culto, de una reunión, en el gozo de la alabanza, nos haría responder con mucha fe. Claro que sí, Señor. Cuando el culto está extraordinario y todos gritamos y todos cantamos, es fácil responder. ¿Están vivos, no, hermano? Ya. El profeta, escúcheme bien, no tenía el sonido del coro y Nubis la Pintana, así, no tenía nada, no tenía un buen coordinador, no había alabanza, no había nada de eso, no había el sonido de instrumentos, no estaba la algarabía de un culto donde hay alegría, así como los cultos de Nubis la Pintana, donde hay alegría y gozo, hay cántico, hay alabanza, hay adoración. El profeta está solo con el Señor, no hay un culto, no hay un sonido de instrumento, no hay nada, no hay alegría, no hay nada de eso. Y esta es una gran verdad, pues antes que sigamos tengo que decirlo. Hay cosas que decimos con amén y gloria a Dios. Levantamos las manos, nos comprometemos solamente por aquello que se vive en ese culto. Cuando el culto está lindo nos comprometemos, pues. Pero ¿qué pasa cuando termina el culto? ¿Qué pasa cuando volvemos a nuestros hogares? ¿Qué pasa cuando tenemos que hacer el compromiso que un día nos hicimos con el Señor? Porque más de alguien que escuchó el mensaje de un domingo donde la palabra nos invitaba a orar y se fue caminando a su casa. Señor, ahora sí que sí. Ahora sí que voy a orar más. Sí, pasaron 2 días y nunca más volvió a orar, hermano. Claro, porque en el culto respondemos así, porque cuando está todo lindo respondemos amén, gloria a Dios, santo es tu nombre. Bendito sea el Señor. O cuando escuchamos la palabra que no tenemos que enojarnos, ahora sí, Señor, nunca más me enojo. Sí. Y nos vamos con esa palabra y no queremos responder de esa manera. Pero pasa el primer día y vuelven las puras ganas de responder mal, hermano, enojado. Claro, pues somos así, pues, hermano. Somos así, todos somos así, hermano. Aquí no hay excepción. De pronto viene la palabra, no debemos dejarnos de congregar y nos toca el Señor. Amén, Señor, sí. Ahora y tal, somos tal publicano golpeándonos el pecho. Nunca más me pierdo una reunión, Señor. Bendito sea el Señor. Claro que es fácil responder en un culto. Y este es un testimonio, le voy a contar una historia verdadera, ¿ya? Me lo contó un pastor amigo. Dice que un día en un culto, el culto estaba lindo, y dice que pasaron adelante 6 hermanos tomados de la mano, ¿ya? Y le pidieron por favor al pastor que le diera la oportunidad. Y estaban ahí tomados los 6 de la mano. Uno tomó el micrófono. Hemos sentido de parte del Señor, dice, los 6 que estamos aquí. El otro hermano, el otro estaba llorando, el otro estaba con las manos arriba, el otro decía amén. Y mientras el otro hablaba, hemos sentido de parte del Señor orar por usted, pastor, le dice, hasta que Cristo venga. Imagínese usted. Eso me dice el pastor que pasó hace 6 años. De esos 6, queda uno solo en la iglesia, hermano. Claro, porque en tiempo de culto, momento de culto, a veces es la emoción la que nos hace responder, pero no el amor que le tenemos al Señor. Gloria a Dios para siempre, hermano. Yo me estoy gozando, no sé si usted se está gozando. Porque hemos sido así, hemos sido chuecos, hermano. En muchas ocasiones hemos sido malos. Hemos sido buenos para hablar, buenos para comprometernos. Pero la verdad es que no somos tan así, hermano. Bendito sea el Señor. Y es así. A muchas cosas nos comprometemos, levantamos nuestra mano por pura emoción, pura emoción. Y cuando llega la hora de estar, no estamos. Es que esto otro, es que aquí, es que allá. Frente a la emoción, frente a la alabanza bonita, frente a la melodía extraordinaria, nuestro corazón se emociona. Y tenemos que decirlo a veces no es el espíritu, a veces nuestra emoción. Pastor, que está ahí, claro que es la emoción, pues a veces la emoción.
que me hace cantar, que me hace decir cosas lindas, pero ¿cuántas veces llegamos y respondemos y llegamos y decimos? Y nos expresamos a través de la emoción. Pero hermano, cuando las puertas están cerradas, cuando la situación se volvió complicada, difícil, la gran pregunta es, ¿cómo va a ser nuestra respuesta? Cuando a usted le toque un momento difícil, no adentro de la iglesia, sino afuera, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Bendito sea el Señor. La respuesta. Entonces aquí cuando el Señor le pregunta al profeta, hay un lapso. Debemos entender que hay un tiempo de la respuesta que Ezequiel le va a dar al Señor. Y en ese espacio que hay entre la pregunta y la respuesta no es al son de la melodía en Ezequiel, que va rápido y acelerado como cantamos al corito. Jehová le dijo al profeta, no, tú lo sabes, mi Señor. No, pues no fue así, pues, hermano. Nunca fue así. Entonces lo que no entendemos es el lapso que hay entre la pregunta y la respuesta. Cuando el Señor le pregunta, hijo de hombre, ¿esos huesos vivirán? Ezequiel tiene toda la imagen en su mente. El profeta tuvo que meditar para responder lo que el Señor le está preguntando. Porque frente a lo que ve, frente a lo que sabe y vive el pueblo, frente a la realidad que él experimenta, frente al exilio, frente a la muerte, frente a la dificultad, frente al juicio, frente al panorama de muerte que él ve, ¿qué podemos responder nosotros? ¿Qué podemos responder? Usted tiene más fe que Ezequiel. Usted dice, yo sí, Señor, esos huesos vivirán. Y de hecho se están levantando, Señor. Sí, porque algunos comentaristas dicen que a Ezequiel le faltó fe. Ya, pues ellos, porque tienen más fe que el profeta Ezequiel, pues hermano. No, a Ezequiel no le faltó fe. Ezequiel era una persona inteligente que estaba viendo cuál era el pecado del pueblo, que no había vida frente a la realidad que estaba viviendo. Entonces, frente al panorama que él ve, ¿qué hubiese respondido usted? ¿Qué hubiese respondido yo? ¿Qué respondemos? ¿Pueden vivir esos huesos? Recuerde que el valle estaba lleno de huesos secos, de cadáveres. Están en su expresión máxima. ¿Y los huesos cómo eran? Secos. Secos en gran manera. ¿Qué significa eso? La fisionomía del hueso, de un hueso, al interior de un hueso. ¿Usted sabe que hay vida? Hay vida. Dentro de los huesos hay vida, hay partes vivas, hay tuétanos que llenan de elementos que mantienen al hueso con dureza. Si no existiera el tuétano, el hueso no sería duro. Hay vida dentro de eso. Claro, pero que Dios diga que un árbol cortado pueda volver a nacer, claro que sí, porque con un poquito de agua y que quede un poquito de raíz, el árbol vuelve a crecer. Ahí hubiese sido fácil la respuesta, pero con los huesos, hermano, no hay por ningún lado donde responder de manera positiva. No hay médula, no hay tuétano, no hay ningún tipo de carne sujetada al hueso, no hay nada, seco, astillados por la sequedad, fisurados por la falta de vida. Y el Señor les pregunta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Bendito sea el Señor. Y fíjese usted cómo responde el profeta. El profeta no responde directamente a la pregunta del Señor. Él no le dice, sí, Señor, y lo digo ahora mismo, se levantan estos huesos. Él no dice eso. Él no dice ni sí, ni dice no. ¿Por qué? Lo repito, porque el panorama es complejo. No se nos dice cuánto tiempo se demoró él en responder. Y frente al mismo panorama de sequedad del Valle de los Huesos, en gran manera la pregunta del Señor, ¿podrán vivir estos huesos? Y frente a la realidad que vivimos ahora nosotros, la realidad que nos impide muchas veces servir al Señor, la misma pregunta viene hoy día para nosotros, a nuestro corazón. Quizás la pregunta hoy no es si esos huesos vivirán, pero quizás la pregunta para tu vida es, ¿vivirá tu familia? ¿Vivirá tu matrimonio? ¿Vivirá el compromiso que tienes conmigo? ¿Vivirá el amor que tú profesas? ¿Habrá esperanza en medio de la enfermedad? ¿Habrá esperanza en medio de los conflictos, en medio de los miedos?
Entonces, frente a una realidad que nos abofetea el rostro, ¿habrá esperanza? La respuesta, claro que es difícil, porque lo que se ve no tiene remedio. No, es que pastor, la enfermedad que tengo yo no tiene remedio. Mi matrimonio no tiene vuelta, mi situación no tiene vuelta. ¿Y qué estaba viendo Ezequiel? Estaba viendo lo mismo. Aquí no hay vida, aquí está todo muerto, aquí no hay futuro, aquí nada es prometedor. Y claro que la respuesta es compleja. No es algo que se responde cantando, pero el profeta responde inteligentemente. Le dice, tú lo sabes, mi Señor. Si esto es Israel, si este es su futuro, tú lo sabes, Señor. Si esto es lo que yo estoy viendo, mi alcance, ¿qué es lo que ve el profeta? ¿Cuál es el alcance del profeta? El alcance del profeta es muerte, es destrucción, es todo seco, no hay futuro, no hay esperanza, no hay vueltas que dar, no hay nada más que hacer. Eso es lo que ve el profeta. ¿Qué va a salir de aquí? Bueno, pero Señor, tú lo sabes. La respuesta inteligente del profeta no habla de estos términos de fe extraordinaria que se predican tanto y decláralo y dilo fuerte y reclámaselo al Señor. No, el profeta dice, tú lo sabes, mi Señor. Porque hay muchas cosas que no van a estar en nuestra mano. Nunca van a estar a nuestro alcance. Hay cosas que con nuestro alcance no vamos a poder hacer, que con nuestras capacidades no vamos a poder hacer. Y el profeta entiende su realidad, porque tiene sus pies puestos en la tierra. Él no vive en el aire, él vive en la tierra. Lo que estoy viviendo no está a mi alcance, yo no puedo hacer nada, no sé qué hacer, solo veo destrucción, solo veo muerte, el futuro es malo. Si me preguntan si vivirá, Señor, no tengo idea, pero si tú lo sabes, Señor, si esto tendrá restauración, tú lo sabes, si tú vas a dar vida, tú lo sabes, Señor. No tengo otra respuesta. Pero al decirle, Señor, tú lo sabes, le está diciendo, aunque yo no tenga respuesta, tú sí tienes la respuesta, Señor. Eso le está diciendo Ezequiel. Si esto es lo que yo veo y tú ves otra cosa, gloria a Dios. Si tú le puedes dar vida a mi matrimonio, gloria a Dios. Si tú me puedes dar una nueva oportunidad, gloria a Dios, Señor. Pero yo no veo nada. Bendito sea el Señor. ¿Qué aprendemos con esto? Que no importa el panorama crítico que podamos ver nosotros, es que esto no tiene vuelta. Es que yo ya no tengo vuelta, yo estoy súper lejos del Señor. Y creo que cada vez estoy más lejos del Señor. Eso es lo que yo veo. Pero no importa lo imposible que sea para nosotros. Porque Dios, el Dios que cantas, el Dios que usted alaba, el Dios que usted sirve, el Dios que usted se compromete, el Dios que está ahora aquí mismo con nosotros, Dios tiene el control de todas las cosas. Él tiene la autoridad sobre todo. Yo no sé cómo, pero sí sé que Dios hará con mi vida. Bendito sea el Señor. Termino con dos cosas, hermano. La pregunta de Dios es intencional. No nos lleva ahí como espectadores, nos lleva ahí con un motivo. Ni siquiera es para probar nuestra fe. Ni siquiera era para probar la fe de Ezequiel. Dios no está probando la fe de Ezequiel. Pero sí Dios quiere dejarnos en claro. Quiere enfatizar sobre la vida. Que aunque podamos ver solo muerte, que aunque lo que usted esté viviendo hoy día es solo destrucción, es solo algo negativo, hay un futuro que no logramos ver, pero que Dios tiene escrito allá en el cielo para nuestra vida. Dios quiere dejarte en claro que a pesar de lo que hoy día estamos viviendo, que es por causa de nuestros errores, por causa de nuestra maldad, llegará un tiempo donde ese mismo pueblo, donde usted mismo, podremos volvernos de corazón al Señor. Eso le está diciendo al pueblo. Y cuando alguien se vuelve de corazón al Señor, Dios lo levanta, Dios lo conforta, Dios lo fortalece. Porque Jehová no rechaza un corazón contrito y humillado. Ese no lo rechaza el Señor. Lo lleva al profeta para dejarle claro que siempre habrá restauración. Que aunque el profeta vea solo muerte y destrucción, Dios le está diciendo no.
siempre habrá una oportunidad, siempre habrá una segunda oportunidad, siempre habrá restauración para lo que está muerto, para lo que está seco, para lo que está destruido. Siempre va a haber restauración. Eso le está diciendo al profeta. Lo segundo, lo lleva con la intención de mostrarle una futura restauración. Pero en vez de probarle la fe, lo lleva para alentarle la fe. Para alentar la fe. Y qué lindo que hoy día usted llegó acá, porque Dios quiere alentar tu fe, hermano. Dios quiere que tú creas al Señor, le puedas creer hoy día a la palabra. Porque el panorama difícil golpea a cualquiera. Miren lo que dice el versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos. Y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Y qué dice el versículo 10 en la primera parte? Y profeticé como me había mandado. Debemos entender que aunque el panorama sea difícil, que aunque pueda ser muy complicado y complejo, si hay restauración para lo que estamos viviendo. Si hay restauración. Porque la visión queda clara. Hay restauración. La visión se acabará. Esta congregación, este culto hoy día terminará. Cada cual volverá a su casa, volverá a su realidad. Pero algo quedará algo lindo que nunca desaparecerá. Bendito sea el Señor. Que incluso no desaparecerá cuando el culto termine. Bendito sea el Señor. ¿Qué cosa? ¿Qué no desaparece? La palabra del Señor. La palabra del Señor. Cuando viene la realidad a enfrentarnos, sí, cuando no haya nadie, cuando quedará solamente la palabra en tu boca, en tu mente, en tu corazón. Esa palabra, yo restauro, yo hago nuevas las cosas. Cuando llegue esa realidad difícil, eso que tú ves de muerte, eso que tú no le ves resultado, eso que tú no le ves cambio, pero estará la palabra del Señor. Sí hay restauración. Yo veo muerte, pero el Señor ve vida. Yo veo que está todo acabado, pero el Señor da una nueva oportunidad. Yo me veo terminado, pero Dios sí puede hacer algo grande. Dios sí puede hacer algo poderoso. Señor, tú lo sabes. La palabra, por eso le dice, profetiza. Porque Ezequiel nunca iba a profetizar, pues si él, ¿qué era lo que veía? Muerte, destrucción. Pero le dice, anda, profetiza y dile a esos huesos que se levanten, que vivan, que se paren. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? La palabra no miente, hermano. La palabra no miente, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Póngase de pie, mi hermano, por favor. Póngase en pie. Bendito sea el Señor. Hoy día cada uno de nosotros estamos parados enfrente de todas esas dificultades, hermano. De todas esas situaciones que vemos que no tienen vuelta. ¿Sí? De todas esas situaciones que son difíciles para nosotros. Y no sé qué es lo que usted está viviendo hoy día. No sé cuál es el campo que el Señor hoy día te ha llevado para que tú observes. Quizás es el campo de tu familia. Quizás es el campo de tu hogar, de tu casa, de tus hijos. Pero es tu campo de huesos secos. Donde tú no ves esperanza, donde tú te cansaste incluso hasta de orar en esa dirección. Te cansaste porque ves que ya no hay vuelta, porque ves al igual que el profeta Ezequiel, aquí no hay vida, aquí no hay nada, aquí no hay esperanza, aquí no hay un futuro, no hay nada. ¿Cuál es tu campo? ¿Cuál es el campo tuyo? ¿Cuál es tu campo, hermano? Cierra tu ojo y medita. ¿Cuál es tu campo? ¿Es tu matrimonio? ¿Es tu familia? ¿Es tu vida espiritual? ¿Estás lejos del Señor? ¿Ves que ya no tienes vida? ¿Ves que ya no oras? ¿Ves que tu familia falta algo? Quizás la enfermedad que tú tienes, ves que ya no puede sanarse. ¿Cuál es el campo? ¿Cuál es el campo? ¿Es tu matrimonio? ¿Es tu esposo? ¿Es tu hijo? Que tú ves que ya no tiene salida. ¿Cuál, hermano? ¿Cuál? Medita, ¿cuál es tu campo? ¿Cuáles son esos huesos secos? Que tú hoy día no ves vida, que tú no le ves esperanza, que tú no ves un futuro prometedor. Bendito sea el Señor.
¿Y qué decimos hoy día? Veo muerte, veo destrucción, aquí no hay vida. Tú no lo ves, tú no ves nada. Pero Dios es el que le da vida. Dios es el que le da vida a ese problema que tú tienes. Dios es el que reverdece. Dios es el que empieza a crear esa médula, empieza a crear esos tuétanos por dentro de esos huesos secos. Y así como lo dijo el profeta, esos huesos empezaron, les salió carne por fuera en su interior y se levantaron y se vieron como un gigante en la tierra. Tú no ves nada, hermano. Tú te has cansado hasta de orar, te has cansado de orar, te has cansado de pedirle al Señor por eso. Pero en el Señor hay oportunidades que nosotros no vemos y somos igual. Y quizás tenemos menos fe que Ezequiel, tenemos menos fe que él, pero él le dijo: Señor, tú lo sabes. Y usted hoy día dígale al Señor: Señor, tú lo sabes. Mi matrimonio, tú lo sabes. Mi problema, tú lo sabes. Yo no veo nada, pero tú puedes hacer algo. Bendito sea el Señor. Recuerde, siempre va a haber una oportunidad. Siempre va a haber una oportunidad. Vamos a alabar al Señor, vamos a cantar al Señor. Siempre va a haber una oportunidad. Dios hoy día reverdece nuestros campos, hermano. Esos huesos, ese panorama que no hay vida, que vemos que no tiene vuelta. El Señor tiene algo para nosotros, hermano. El Señor puede revertir esa situación. Yo no sé cuál es tu campo. Yo no sé cuál es ese campo de huesos que tú tienes. Pero yo te quiero invitar, hermano. Yo no sé si hay alguien que quiere pasar al altar hoy día. Sí, yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuál es la falta de fe quizás que tú tienes, el problema tan difícil que se te ha acabado hasta la fe. Pero Dios puede reverdecer todo eso, hermano. Dios puede reverdecer todo eso solo, ni siquiera Dios te pide la fe. Solo decirle: Señor, tú lo sabes, porque yo veo muerte, en mí no hay nada, Señor, pero tú lo sabes. Venga, hermano, si hay alguien más, venga aquí. Lo que usted cree que no tiene salida, hay salida hoy día, hay salida, hay respuesta del Señor para tu vida. Hay algo de Dios para ti. Bendito sea el Señor. Cantemos al Señor, por favor, adoremos al Señor.